Muy buenas noches, estimadas estudiantes. Para el día de hoy estaba programado el seminario. Por lo tanto, voy a dar pase, antes recordarles para la presentación de este seminario, vamos un poco a revisar, ¿no?, el seminario que se tiene que realizar en la práctica de investigación. Hay normas que se tienen que respetar. En primer lugar, se presentarán los equipos correlativamente, ¿no? Empieza con el 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Cada equipo presenta sus diapositivas de manera muy dinámica. Si el grupo no cumple el tiempo de los 7 minutos en la exposición, los sentimos, serán detenidas las exposiciones para dar pase al siguiente equipo. La única persona que conduce debe hacer recordar el tiempo que les resta. Se invita al grupo, si se invita al grupo y no responden, no presentan sus materiales, lo vamos a sentir, pero vamos a darle pase al grupo que está preparado. ¿Entendido? A ver, ¿quién es la moderadora esta noche? ¿Quién va a dar inicio? Buenas noches, nuestra compañera Elena, pero creo que no se conecta todavía. ¿Quién va a dar inicio al evento? Muy buenas noches, Miss. Buenas noches. Compañera Nancy, comenzamos con la presentación. Recuerden que solo tenemos hasta las 9:20. ¿Quién va a dar inicio? Yo, Miss Carol, invite. Por favor, inicien. Muy buenas noches. Magíster Miss Sofía Romilda Ceballos Rebasa, del curso Práctica e Investigación. Nuestra mentora Ana Luzmila Tazaico Silva. Coordinadora Miss Yanea Araujo. Subdirectora Beatriz Herminia Carguachín Velázquez. Y a nuestro director Osvaldo Campos Montesa, de este prestigioso Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado, Nelson Rockefeller. Para mí es un gusto poder darles la bienvenida en nombre de las estudiantes de cuarto ciclo de educación inicial a la presentación de nuestro seminario titulado Las interacciones en la construcción del aprendizaje de institución y su familia, en el cual desarrollaremos los temas con relación a la importancia de las matemáticas en el aprendizaje de los niños y niñas en nivel inicial. Esperando que este seminario sea de su agrado, le brindo el pase a nuestra compañera Luz Elena Castillo Alberca, quien será la moderadora de nuestro seminario. Adelante. Muy buenas noches, estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial de este prestigioso Instituto Nelson Rockefeller. Magíster Sofía Romilda Ceballos Rebasa,
docente del curso de Ciencia y Epistemología. Coordinadora académica, Miss Janet Arauco Bazán. Teniendo en cuenta el proyecto integrador, cuyo nombre es Fomentamos el Desarrollo Infantil a través del acompañamiento de las familias, como producto, vamos a desarrollar el seminario Las interacciones de la construcción del aprendizaje de la institución y su familia. Para ello, hemos preparado un programa para poder dar inicio a este gran seminario de las interacciones en la construcción del aprendizaje de la institución educativa. Asimismo, pues, tengo el privilegio de presentar a nuestra estudiante Caroline Vite Juárez, quien tiene a cargo el saludo para todos nosotros. Compañera Luz, ya hice la presentación. Ahora le damos el pase a nuestra compañera Lisana Sembrera Mariley, la que tendrá a cargo la oración, agradeciendo por este nuevo día a nuestro Señor. Adelante, compañera Lisana Sembrera. Compañera Lisana Sembrera Mariley. Bueno, al parecer nuestra compañera tiene quizás, no tiene una buena conexión de internet. De todas maneras, vamos a hacer la oración, compañeras. Si me permiten, amado Dios, tú que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día. Asimismo, te agradecemos por todo lo bueno y lo malo que nos das. Bendícenos y protégenos de cualquier enfermedad, de cualquier tropiezo. Asimismo, te pedimos entendimiento y fortaleza para poder desarrollar este gran seminario y que sea de mucho interés para nuestros niños, nuestras niñas y asimismo para todos los que nos encontramos en esta sala en estos momentos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acto seguido, escucharemos las notas de nuestro himno nacional del Perú, lo cual pedimos que todos estemos bien formalizados. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. ¡Piensen libres! ¡Libres! ¡Piensen libres! ¡Libres! ¡Que sean libres!
¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, ahora sí vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la señorita coordinadora académica Janet Arauco Bazán. Bienvenida, señorita coordinadora. Muy buenas noches, querida maestra Magíster Sofía Ceballos, estudiantes del cuarto ciclo y participantes todos. A nombre del Instituto Superior Pedagógico Nelson Rockefeller, les doy la bienvenida a este primer seminario del curso de práctica e investigación, donde abordarán un tema muy importante que es las interacciones en la construcción de aprendizaje de las matemáticas en la institución y la familia. Tema muy importante que todas, como futuras maestras, tienen que conocer y saber abordar. Muchísimas gracias y adelante con sus exposiciones. Muchas gracias, Miss Janet Arauco Bazán, por sus lindísimas palabras. Muy agradecidas por su presencia. Ahora sí, no queríamos, pues, nosotros les hemos cursado una invitación. Para ello, pues, invito a nuestra compañera Nancy Mechán a presentar su pequeño video de la invitación que ha sido distribuida tanto a las personas invitadas como a las estudiantes que están en esta mesa. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio y la presentación de las estudiantes que tendrán a cargo cada tema que es importante dentro de la matemática. Ahora sí, damos inicio pues a este gran seminario de las interacciones en la construcción del aprendizaje de la institución y su familia. Tema 1, clasificación, estará a cargo de nuestra compañera Edith Patilla Casaño. Presentación del tema 2, correspondencia 1 a 1, estará representado por nuestra compañera Karen Tania Galarza Melendres. La presentación del tema 3, cuantificación, estará nuestras estudiantes Caroline Lisbeth Vite Juárez y Cintia Heredia Céspedes. En la cuarto tema de cardinalidad lo expondrá nuestra compañera Geraldine Anilú Bazán Oblitas. El tema 5, conteo, estará nuestra compañera Nancy Mechán Torres y Sara Lolita Surco Aguilar. El tema 6, respecto a seriaciones, Mailene Chiahuala López. La presentación del tema 7, ordinalidad, estará por nuestra compañera Tania Flores Varela. Es así como vamos a ir presentando tema por tema y damos inicio pues a este gran seminario de las interacciones en la construcción del aprendizaje de la institución y su familia, dándole el pase pues al tema de clasificación.
Muy buenas noches, compañeros, compañeras y profesora. En esta oportunidad somos del grupo 1 y vamos a presentar nuestro proyecto integrador. Compañera Luz Helena, por favor, su audio. Continúo. Ya, en esta oportunidad voy a hacer presentación de nuestro proyecto integrador, que es del grupo 1, que se tratará del tema interacciones en la construcción del aprendizaje de las matemáticas en la investigación y su familia. Como tema principal tenemos la clasificación y empezamos con la... Compañera Luz Helena, controle su audio. Sabemos muy bien que las Sabemos muy bien que las matemáticas son muy importantes y fundamentales para el desarrollo intelectual. Por favor, dígale que estoy en examen. Que nos ayuda en el pensamiento lógico, en el razonamiento y a tener una mente preparada para el pensamiento crítico. Por lo que hoy en día las nuevas formas de enseñar apuntan a que los niños y niñas resuelvan situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Es decir, utiliza la matemática como una herramienta que contribuye a buscar y encontrar soluciones a estos problemas. En este proyecto integrador veremos la importancia de la clasificación, donde los niños y niñas agruparán objetos expresando semejanzas y diferencia entre ellos, como por ejemplo la clasificación, que separará por sus diferencias teniendo en cuenta las características perceptuales como el tamaño, el grosor, la textura y el color. Siguiente página. Ya. Las matemáticas en la educación inicial. Las matemáticas son muy fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños y niñas, ya que les ayuda a ser lógicos, razonar y pensar y tener una mente preparada para el pensamiento, de las críticas y la lógica. El aprendizaje de la matemática es uno de los pilares fundamentales en la educación de los niños y niñas, ya que les permite desarrollar diversas habilidades de razonamiento para la solución de problemas. Según Piaget, en conocimiento lógico matemático es el que construye el niño a relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, los niños diferencian entre un objeto y la textura. Y según Montessori, el niño aprende a asociar los números o las cantidades, trasladándose gradualmente a formas abstractas de reparación. Las actividades desarrolladas con las materias sensoriales hacen que el niño pese el concreto a lo abstracto, y eso le ayuda a discriminar los tamaños, colores, formas y peso, y entre otros. Ya. ¿Cómo aprende el niño en la educación inicial? Mediante la abstracción reflexiva. ¿Cómo es? Es a través de su interacción con el ambiente, siendo físico y social. El otro es valiéndose de sus sensaciones y percepciones de su propia interpretación de la realidad, utilizando el juego como actividad básica y fundamental que construye el conocimiento, y el otro es la cooperación con otros más expertos de su grupo social. Y bueno, por último es el manipulando y experimentando objetos. Ya, tenemos la secuencia metodológica para las matemáticas. Una de ellas es la vivencia con el propio cuerpo, la exploración y manipulación de material concreto, y el otro, la representación gráfica y verbalización. Los beneficios y la importancia de la matemática en la primera infancia. Ahí tenemos tres. El primero nos ayuda a ser lógicos y a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. Segundo, las matemáticas configuran actitudes y valores en los niños que garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad y procedimiento y confianza en resultados obtenidos.
También sirven como patrones para guiar su vida y estilo al enfrentarse a la realidad lógica y coherente. Después, a la búsqueda de la exactitud de los resultados, que eso les da una buena comprensión y expresión clara a través de la utilización de los símbolos, de la abstracción y razonamiento. Las estrategias divertidas para enseñar matemáticas a los niños y niñas del nivel inicial. Enseñar las matemáticas es de una forma anema, creativa y divertida. Representa un verdadero reto para los padres y maestros. Bien sabemos que la matemática es una materia muy interesante, pero al mismo tiempo compleja, que exige a los niños el desarrollo de las habilidades como el razonamiento, la abstracción y la generalización. El método de enseñanza depende de un niño. Según Brunner, el pionero de la psicología cognitiva, los métodos para enseñar las matemáticas deben adaptarse al desarrollo evolutivo del niño, para así facilitar la comprensión de esta área. Ya, uno de ellos tenemos, 4 estrategias. El primero es utilizar el material concreto, que es un método efectivo y además muy divertido para que los niños aprendan a resolver operaciones matemáticas, que consiste en utilizar objetos concretos, puede ser con palitos de helados, carritos o cualquier material que despierte interés en ellos. El segundo es enseñar a través de dibujos y pegatinas. Esto busca a que el niño resuelva operaciones matemáticas mientras ellos representan el problema. En esta actividad favorece tanto habilidades matemáticas como la destreza y la motricidad fina. Como tercero tenemos la aplicación de matemáticas en el entorno cotidiano. Los pequeños aprenden mejor su experiencia con las prácticas, por lo que es ideal enseñar las matemáticas en sus entornos de aprendizaje, como por ejemplo en el hogar y en el aula. Como cuarta estrategia tenemos la integración de matemáticas con la literatura y otras áreas de aprendizaje, como por ejemplo los libros infantiles que se utilizan con más frecuencia para enseñar las matemáticas, como la literatura. Los niños pueden fascinarse con las matemáticas de la misma manera como con los cuentos. Ya, la clasificación. La clasificación es la capacidad de agrupar objetos expresando semejanzas y diferencias entre ellos. Es decir, los niños agrupan objetos por semejanza y los separan por su diferencia, teniendo en cuenta las características como el tamaño, el grosor y el color. Se establecen relaciones de preferencia en objetos en una colección, por lo menos con una característica común para los niños del nivel inicial. Ya. Algunas sugerencias para trabajar las nociones matemáticas tenemos, como por ejemplo, para formar las colecciones es recomendable utilizar elementos concretos y acompañar la actividad con preguntas, permitiendo a los niños a dar las razones del criterio de la evaluación, de la agrupación. Otro tenemos en las situaciones cotidianas, por ejemplo, es recomendable iniciar en los niños la noción de la pertenencia y de la no pertenencia en las agrupaciones que realizan, acompañando la actividad con preguntas que pueden dar la razón de la pertenencia y no pertenencia. Para desarrollar esta noción, es importante tener en cuenta lo siguiente. Ya, según Piaget, se puede distinguir 3 etapas del proceso de clasificación. Entre ellas solamente vamos a trabajar con 2, que es la colección figurada y la colección no figurada. En esta etapa, en la colección figural, en esta etapa la acción no tiene un plan determinado ni criterio de agrupación. El niño, hasta los 5 años aproximadamente, realiza agrupaciones muy elementales en las que se limita a construir elementos de su entorno, como cosas, carritos y entre otros, que tienen una fuerte influencia a lo perceptivo. En la colección no figural, la acción del niño ya tiene criterio de agrupación, pero aún no adquiere el desarrollo de la inclusión de clase. El niño, entre los 5 y los 7 años aproximadamente, realiza pequeñas agrupaciones siguiendo criterios perceptuales, como color, forma y tamaño. ¿Qué
¿Qué actividades de apoyo realizar los padres de familia para introducir en el aprendizaje de las matemáticas? Uno de ellos es contar con objetos de contextos cotidianos. También es poner objetos pequeños en una fila, que encuentren objetos que vayan en pares y jugar juegos de mesa que impliquen contar. El apoyo de los padres es muy importante en la educación porque juega un papel muy importante en el proceso de la enseñanza, debido a que constituye como un medio facilitador del aprendizaje que permite al niño o niña que se sienta motivado y realiza sus actividades escolares. ¿Qué juegos podemos realizar en casa? Uno de ellos puede ser clasificando distintos objetos. Puede ser utilizando botones. Compañera, disculpa, son 7 minutos la exposición para poder alcanzar el resto. A ver si lo terminas, por favor, si fueras tan amable. Ya, ahí voy. Ya. Uno es clasificando objetos, el otro es diciendo criterios de clasificación. Por ejemplo, lo que alrededor de los 5 años hay una manera de hacerlo, clasificando por 2 criterios a la vez. Para esto es muy importante utilizar una tabla de doble entrada con los juegos. Bueno, en conclusión, podemos decir que la principal función de las matemáticas es desarrollar el pensamiento lógico e interpretar la realidad y la comprensión de forma del lenguaje. El comienzo para entrar en el mundo de la matemática requiere un proceso de abstracción. Es por esto que desde la primera infancia se trabaja con conceptos matemáticos básicos y desarrollando las primeras nociones básicas entre los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Por favor, pediría al resto de expositoras que tengamos en cuenta los 7 minutos que se ha dicho desde un inicio y para poder dar pase a todas nuestras compañeras. Ahora sí, vamos a presentar el tema correspondencia 1 a 1 y lo tendrá a cargo la estudiante Karen Tania Galarza Melendres. Compañera Karen Tania Galarza Melendres. Buenas noches, maestra, compañeras. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo del proyecto integrador que lleva por título Interacciones en la construcción del aprendizaje de las matemáticas en la institución y la familia. Correspondencia 1 a 1. Curso Práctica Investigación, maestra Sofía Romilda Ceballos Rebasa, cuarto siglo 2023. Integrantes: Ambrosio Pérez, Merlinda Barco Córdoba Judith, Castillo Alberca Luz Elena, Chávez Ríos, Claudia, Crisóstomo Príncipe Nalia, Díaz Mego Blanca Cheli, Galarza Meléndez Karen, Garro Garrueta Gaby, Mesa Gutiérrez Jenny Esther, Nucuan Sejicán Karina, Núñez Delgado Gloria. Correspondencia 1 a 1. La correspondencia 1 a 1 es la habilidad de emparejar un elemento de un set con otro elemento de otro set. Cuando los niños son pequeños, emparejan sets de elementos, van adquiriendo experiencia física con la equivalencia. Contar los objetos de una colección estableciendo la correspondencia entre objetos y número que le corresponde en la secuencia numérica. La importancia de la correspondencia 1 a 1. Trabajar esta habilidad es muy importante ya que permite al niño comprender el conteo, que básicamente consiste en emparejar un número 1, 2, 3
con un único elemento. Contar cada elemento una sola vez es comprender que para cada número hay una cantidad que le corresponde. 2 a 2, 3 a 3. Un niño que maneja buena correspondencia 1 a 1 es capaz de decir un número por cada elemento contado. Según Piaget, la correspondencia 1 a 1 permite establecer que dos conjuntos, cualesquiera, son equivalentes al número si a cada objeto de un conjunto le corresponde otro objeto en el segundo conjunto. Propósitos de aprendizaje en el área de matemática. La competencia resuelve problemas de cantidad, capacidades, traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Desempeño de 3 años. Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven para algún fin y dejar algunos elementos sueltos. Ejemplo, al llegar al aula, el niño elegirá el sector hogar y busca entre los objetos lo que le servirá para cocinar y servir la comida a sus hijitos. Selecciona las verduras, frutas, platos, cubiertos y ollas. Sin embargo, deja al lado un peluche y un peine que no son de su utilidad para su juego. Desempeño 4 años. Establece correspondencia 1 a 1 en situaciones cotidianas. Ejemplo, durante el juego libre en sectores, Oscar juega al restaurante en el sector del hogar con sus compañeros. Prepara el almuerzo. Una vez que está listo, pone la mesa, coloca una cuchara, un vaso para cada uno y luego comparte un plato de comida para cada uno. Desempeño de 5 años. Establece correspondencia 1 a 1 en situaciones cotidianas. Ejemplo, antes de desarrollar una actividad de dibujo, la docente le pide a la niña que le ayude a repartir los materiales a sus compañeros. Le comenta que a cada mesa le tocará un pliego de cartulina y le pregunta, ¿cuántas cartulinas necesitamos? La niña cuenta la mesa y dice 6 cartulinas. Elementos y objetos a utilizar en correspondencia 1 a 1. Los niños y niñas aprenden conceptos matemáticos a través de un enfoque concreto, pictórico y abstracto. Comienza siempre con lo concreto. Hacer que la etapa abstracta llegue demasiado pronto hará que el niño retroceda. No hará que aprenda más rápido o esté preparado. No enseñes correspondencia 1 a 1 dándoles una hoja de trabajo. Para ellos es importante utilizar objetos como cuentas, botones, bloques, piezas de Lego, tablas de madera, juguetes, materiales y objetos cotidianos que tenemos, ¿no? Las experiencias deben ser divertidas, como contar cuántos vasos se necesita para la mesa de la cena, cuántas cucharas, cuántos platos para cada integrante de su familia. Ejemplo, si tienen 4 panes y en su familia son 4 integrantes, él repartirá a cuánto les toca a cada uno. Una manera más de aprender correspondencia, así desarrollará el amor por las matemáticas. Los más pequeños experimentan correspondencia 1 a 1 en muchos escenarios de juego y cotidianos, como los siguientes. En el juego con la arena, haciendo pasteles y colocando una vela en cada uno. Con el juego del té y taza, junto con sus platillos, haciendo que beban y dialogan. Poniéndose calcetines, zapatos y guantes, aprenderán el valor del par. Actividades para trabajar correspondencia. Es importante para empezar a trabajar con los más pequeños el material concreto. Es apropiado y apoya el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando a la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y la construcción y propiciando el aprendizaje. También permite al niño y a la niña experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos a partir de la manipulación de los objetos de su entorno, facilita el logro de sus objetivos y permite que los niños y niñas lleguen a la abstracción de contenido, número y cantidad, como vemos en la imagen. Le damos a los niños
imágenes o siluetas que él hará correspondencia al color que corresponde cada imagen. También vemos actividades para 4 años donde podemos darles tuppers con diferentes tapas, así hará correspondencia a qué tupper le corresponde cada tapa. O también, como observamos, cada imagen al color que corresponde. O utilizar material reciclado, como vemos aquí, conos de papel y con las bajalenguas, qué número corresponde de bajalenguas, ¿no? Igual vemos aquí platos descartables o desechables con números y el niño hará correspondencia a la cantidad de fideos que necesita. Para niños de 5 años, igual con siluetas o imágenes, él hará correspondencia al lo que corresponde, ¿no? El árbol a la semilla, cuántos árboles hay y hará correspondencia. Igual las monedas con imágenes y con los juguetes que pueda tener también hace correspondencia, ¿no? Los peluches, qué plato le toca, cuántos platos por cada peluche. Aquí vemos las referencias y una frase: puedes enseñar una lección en un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. Gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora sí, damos el pase a la presentación del tercer tema de este gran seminario, cuantificación. Quienes serán las ponentes, las estudiantes Caroline Lisbeth Vite Juárez y Cintia Heredia. Les recomendamos a nuestras compañeras, por favor, tomarse el tiempo de los 7 minutos. Sugerimos que de repente podrían obviar los integrantes para poder avanzar y dar con el tiempo que sea dispuesto. Adelante, compañeras. Buenas noches. Comenzaremos con la presentación, grupo número 3, área matemática. Tenemos la competencia, resuelve problemas de cantidad, capacidad, traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Desempeño, usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, el peso, el tiempo. Muchos, pocos, ninguno, más que, menos que, pesa más, pesa menos, ayer, hoy y mañana, en situaciones cotidianas. Ejemplo, un niño señala el calendario y dice a su docente: faltan pocos días para el paseo. Utiliza el conteo hasta el 10 en situaciones cotidianas en las que requiere contar empleando material concreto o su propio cuerpo. Ejemplo, los niños al jugar tumbalatas, luego de lanzar la pelota, cuentan y dicen: tumbamos 10 latas. Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere juntar, agregar o quitar. Estándares. Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales. Agrupar, ordenar hasta el 5º lugar. Seriar hasta 5 objetos. Comparar cantidades de objetos y pesos. Agregar y quitar hasta 5 elementos. Realizando representaciones con su cuerpo. Material concreto o dibujos. Expresa la cantidad hasta 10 objetos, usando estrategias como el conteo. Usa cuantificadores, muchos, pocos, ninguno, y expresiones, más que, menos que. Expresa el peso de los objetos, pesa más, pesa menos. Continuamos con el origen de la cuantificación. Aristóteles, 384-322 a.C., fue el fundador de la disciplina de la lógica. También fundó el estudio de la cuantificación. Según RAE 2022, la palabra cuantificación proviene del latín medie, cuantificare, y está del latín quantus, cuanto, y ficare, ficar. Expresa numéricamente una longitud de algo. Explica la cantidad en los enunciados o juicios y expresa la cantidad, el número o el grado de lo designado mediante un elemento gramatical. Por ejemplo, 3 niños están muy contentos con el regalo. 3 cuantifica a niños y muy cuantifica contentos. Cuando apareció la cuantificación a gran escala, a comienzos del siglo XX,
Varias ramas de historiadores jóvenes, sobre todo los franceses, reemplazaron los viejos esquemas tradicionales de investigación de los fenómenos históricos por este método que permite adicionar más datos, realistas y creíbles o más empíricos. Definición. La cuantificación es el análisis de datos numéricos y no numéricos que me permiten crear estadísticas, gráficos, predicciones económicas, indicadores sociales y hasta modelos teóricos, basados en experiencias que el investigador va viviendo y que debe demostrarla de forma científica. La cuantificación para niños es la capacidad de poder discernir entre mucho, poco, algunos, menos, bastante, todos y ninguno. Asimismo, los cuantificadores son símbolos que se emplean en los mencionados contextos para poder señalar cuántos o los tipos de elementos que integran un conjunto dado y que cumplen con determinada propiedad. Importancia. En nuestra vida cotidiana, todas las personas utilizamos cuantificadores sin darnos cuenta de ello. El niño y la niña necesitan aprender estos términos, es decir, comprenderlos y utilizarlos en su vocabulario, tal como cualquier otro concepto que les permita enunciar necesidades, intereses, etc. Para comunicar con otros, en las diversas acciones que realiza, porque ello le permite expresar cantidades indefinidas o relativas. Los cuantificadores permiten al niño o niña discernir entre los enunciados de carácter general y particular. En el BCP, Bases Curriculares de la Educación Parvularia, entre los aprendizajes que se esperan para los niños y niñas de primer ciclo de educación preescolar, se señala que uno de los conceptos que debe adquirir en el ámbito de relación con el medio natural y cultural, núcleo, relaciones lógico-matemático y cuantificación, es el concepto del cuantificador. El aprendizaje esperado textual, que ahí se expone en el siguiente, iniciarse en el empleo intuitivo de cuantificadores simples, mucho, poco, más, menos, mayor que. Parodi 2005 establece que los niños y niñas cuando empiezan a andar distinguen entre conjuntos de tamaños diferentes y también comparaciones gruesas entre magnitudes. También dice que a los 2 años de edad aproximadamente aprenden palabras para expresar relaciones matemáticas que pueden asociarse a sus experiencias concretas. Pueden comprender igual, diferente y más. La cuantificación permite desarrollar competencias e impactar de manera positiva la práctica pedagógica, desarrollando experiencias enriquecedoras que permitan actividades dinámicas. Es así como el juego se convierte en una de las herramientas impredecibles y fundamentales en la apropiación de conocimiento en la etapa preescolar. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera Cintia Heredia Céspedes, que continuará con la exposición. Muy buenas noches. En el punto 4 tenemos los logros en la cuantificación entre los 3 y 5 años. Tenemos grupo A y grupo B. En el grupo A, hacia los 3 años, usa algunos cuantificadores simples al describir como elementos de situaciones cotidianas, mucho, poco, todo, ninguno, más o menos. Emplea algunos números para representar y cortar, al menos hasta el 5 en contextos cotidianos. En el grupo B, hacia los 5 años, usa los cuantificadores más que y menos que. Al comparar cantidades de objetos, emplea los números para identificar, ordenar, representar cantidades y contar uno a uno, al menos hasta el 10. Reconociendo que la última palabra, número, es la que designa la cantidad total de objetos. En el punto 5 tenemos ejercicios cotidianos para reforzar la cuantificación. A. Junta diarios y revistas y pídele que identifique números y los recorte. B. Localicen números en diferentes materiales, etiquetas, certificados, calendarios, láminas de la ciudad, los marcan y los pintan. C. Registren números que identifiquen durante un paseo por su entorno, por ejemplo, en casa, en buses, en letreros o patentes. D. Hacer grupo de muchos, pocos elementos con materiales como lápices, legos, pelotas, etc. Después pedirles que pongan elementos en los grupos que tienen menos para que estén iguales. En el punto C tenemos la conclusión. En conclusión, en términos generales, la cuantificación es el proceso que se utiliza para determinar la cantidad. Es el acto de contar y es una expresión para referirse a cantidades imprecisas, indefinidas, inexactas, entre otros. Es de gran importancia ya que permite desarrollar competencias e impacta de manera positiva en la práctica pedagógica.
más que todo en la etapa preescolar, de manera que ayuda a los niños que más allá de comprenderlos, sepan utilizarlos en su vocabulario. Asimismo, busca hacer más significativo y placentero el proceso de enseñanza. Por último, ayuda mucho al niño a la noción de conversación y la habilidad de establecer relaciones de inclusión. Ahí tenemos las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Ahora sí, siguiendo pues con esta bonita y importante presentación de este gran seminario, las interacciones en la construcción del aprendizaje de la institución y su familia. Ahora tenemos la presentación del tema 4, cardinalidad, a cargo de nuestra estudiante Geraldine Anilú Bazán Oblitas. Compañera, a ver si deja de compartir para que nuestra compañera Geraldine Anilú Bazán Oblitas pueda compartir. Dejar de compartir, por favor, Caroline y Cintia, compañeras, para que pueda compartir nuestra compañera Geraldine. Sí, estoy tratando, compañera. Disculpe. Ya, habilitar. Adelante, compañera Geraldine. Compañeras, el tiempo les está jugando en contra. Ya. Muy buenas noches con todos. Somos el grupo 4. Este es nuestro seminario que tiene por título Cardinalidad. Bueno, siguiente compañera. Bueno. Jean Piaget nos dice que la matemática se ha enseñado como si fuera solamente una cuestión de verdades, únicamente comprensibles mediante un lenguaje especial que utilizan quienes trabajan en matemática. Piaget nos plantea que el proceso lógico-matemático se enfatiza en la construcción de la noción del conocimiento, que se desglosa de la relación entre objetos, desciende a la propiedad-producción del individuo. La matemática es, ante que nada, la acción ejercida sobre las cosas. Como podemos observar alrededor de todas nosotras, la matemática está presente en las cosas que realizamos cotidianamente. Siguiente, amiga.
Cardinalidad. Noción matemática referida a la cantidad de objetos de una colección o conjunto. Responde a la pregunta, ¿cuántos hay? El lenguaje natural dispone de las palabras especiales para indicar la cardinalidad que determinamos. En algunas situaciones, dúo, trío, gemelos, trillizos, doble o triple. La cardinalidad se presenta con el número. El último número que se cuenta en una colección, por ejemplo, a terminar el contar, como podemos observar en la imagen, hay un niño que tiene unas pelotitas sobre la mesa y el niño lo va a contar. 1, 2, 3, 4, 5. La cardinalidad en este caso es el número 5, es el objeto último contado. El niño va a representar en total el número 5. Siguiente, amiga. Principios de la cardinalidad. Este principio es el encargado de asignar un significado especial al último número de una secuencia de conteo empleado. A que diferencia de los anteriores representa además al conjunto a un todo ser cardinal del mismo. Helmet y Yacitel en 1978 consideran cualquiera de las siguientes afirmaciones para atribuir a los niños a la comprensión de este principio. A. Repetir el último elemento de la secuencia del conteo. Poner énfasis especial al último elemento de un conjunto. Repetición espontánea del último numeral una vez que enfatiza el conteo. Como podemos observar ahí en la imagen, nosotros los niños van a relacionar el último elemento contado en cada conjunto. Y así le van a obtener y poner su numeral a esta cardinalidad. Siguiente, amiga. La cardinalidad hace referencia a la función del número para indicar una cantidad exacta. Por ejemplo, el número 3 representa el total del conjunto que vamos a seleccionar como elemento del conjunto en total. Ahí vemos un conjunto de pelotas. El niño lo va a contar. 1, 2, 3. Y la cardinalidad en total va a ser el número 3. El último objeto contado es el conteo de que el niño va a poner en su cardinalidad. Subitización. Es el conjunto más referimos a las pequeñas cantidades sin necesitarla de contar. El niño va a observar ya las cantidades pequeñas y ya no va a tener la necesidad de contar. Solamente va a ver el último objeto y va a poner el numeral. Para poder trabajar con los niños, debemos realizar tarjetas de objetos visibles y números grandes para que así el niño pueda observar y poder trabajar con tranquilidad. Números cardinales expresan una cantidad concreta de personas, animales, cosas, objetos. Y una secuencia de números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Imagina que tienes un conjunto de galletas y si realizas el proceso de contarlas uno a uno, vas a ver que el total de galletas que observamos son de 8. Así que el número en total es el número 8, es el número de cardinal. La siguiente, amiga. Bueno, vamos a observar algunos materiales didácticos que hemos hecho en el grupo 4 con materiales reciclables. Esto quiere decir que en casa, en el hogar, en la familia, podemos realizar los trabajos de cardinalidad. Por ejemplo, ahí tenemos un trabajo de una pizza, que es fácil y sencillo de relacionar, algo que el niño está relacionado, ¿no? Por ejemplo, vemos la pizza, vemos del 1 al 6, el niño va a agarrar la pizza y va a comenzar a contar los champiñones o los hot dogs y va a relacionar, ¿no? 1, 2, 3, 4 y relaciona el último número de conteo con el número que está en la pizza. Esos son los 3 trabajos que hemos hecho con materiales grados que los niños lo pueden hacer junto a sus familias. Siguiente, amiga. Muchas gracias. Como dice ahí un pequeño consejo, es muy importante que las maestras en educación inicial inicien el proceso didáctico vivencial con los objetos que los rodean a los niños y así permitirles a los niños interactuar con ellos para que así puedan tener un buen manejo y dominio con las matemáticas que los rodean a su alrededor. Muchas gracias. Somos el grupo 4. Los integrantes son Bazán Oblitas, Condori Janco, Coricasa Janco, Feliciano Morales, Lisana Serrana, Quesada Montes y Ramírez Alvarado. Muchas gracias, compañera. Gracias con todos. Muchas gracias, compañera. Ahora sí vamos a dar la presentación del tema número 5, lo que se refiere a conteo. Será a cargo nuestra amiga Nancy Mechan Torres y Sara Lolita Surco Aguilar. Adelante, compañeras.
Maestra, compañeras, buenas noches. Vamos a exponer lo que nos toca, es lo que es conteo. Somos el grupo 5 y no, vamos a empezar. Integrantes del grupo es Marta Castillo, Daisy Monsabotti, Nancy María Mechán, Estrujilda Bautista, Denali Xiomara, Rogelio Lozano, Elena Mercedes, Sara Surco Aguilar. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, ¿qué es el conteo? Según Montessori, es el principio que se da a materiales unidos que no podemos cambiar el orden de sus elementos. Al contarlos en las barras numéricas, se indica al niño a contarlos en verticales y horizontales. Según Baroidi, en 1988 se denomina enumeraciones a la acción de contar objetos, ¿no? Para que cuenten los niños y las niñas pudieran contar y comparar los objetos que hay, ¿no? En bloques, en cualquier materiales que se puedan usar los niños. Y según Piaget, en 1992 define el número como una colección de unidades iguales entre sí, como por tanto una clase cuyas subilaces se hacen equivalentes mediante una seriación de las relaciones de orden. Siguiente, compañera. Importancia del conteo. Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños y de las niñas. Les ayuda a hacer lógica, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. ¿Qué va a desarrollar el niño y la niña con esta noción? El conteo les sirve a los niños de nivel inicial para que desarrollen el pensamiento lógico matemático y a partir de allí construyan nociones matemáticas que les ayuden a saber trabajar con clasificación y seriación. ¿Qué capacidades desarrolla esta noción lógica? Capacidades de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y estableciendo predicciones, fomentando capacidades de razonar sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo. Así es, Va a continuar mi compañera Nancy, voy a pasar la posta y gracias. Continuando con el tema del conteo, ¿cómo el niño y la niña aprende esta noción en el aula y cómo debe ser el aprendizaje con la familia? El niño aprende a contar de manera visual, ya que de esta forma relaciona el objeto con la cantidad y por el color aprende el valor. ¿Cuál sería la competencia y la capacidad en los niños? Competencia, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales, agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos y pesos, agregar y quitar hasta 5 elementos, realizando representaciones con su cuerpo y material concreto, usa cuantificadores, muchos, pocos, ninguno, y expresión más que, menos que, expresa el peso de los objetos, pesa más, pesa menos, y el tiempo con nociones temporales como antes o después, ayer, hoy o mañana. Capacidades, traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. ¿Cuál sería el desempeño de los niños? Utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas, siguiendo un orden no convencional respecto de la serie numérica. Ejemplo, al jugar a las escondidas, una niña cuenta con los ojos cerrados 1, 2, 3, hasta 20. ¿Qué estrategia se puede hacer en casa con la familia? Aquí hemos puesto algunos ejemplos, por ejemplo, la clasificación por tamaño, grande, mediano, pequeño, huellas con tizas en el suelo,
contar con el ábaco, llenar vasos con números o colores y cocinar un pastel. En el cocinar con pastel puede ser, bueno, contando los ingredientes. Aquí otros ejemplos de cómo realizar esta noción lógica, jugando al parqueo, conteo de botones, insertando botones, jugando con cuentas, relacionando cantidades con números. Aquí las referencias. Eso es todo mismo. Muchas gracias. Muy bien, compañera, muchas gracias. Ahora sí, damos el pase a la presentación de el tema de seriación, donde la exponente será la compañera Maylene Chiahuala López. Adelante, compañera Maylene Chiahuala López, el grupo número 6, con el tema seriación. Por favor. Compañeras del grupo C, ya está la diapositiva para que puedan exponer. Compañera, por favor, Malinei Chihuahua López, está corriendo el tiempo, compañera. Por favor, compañera, está en sala nuestra compañera Maylene Chihuahua López. Grupo 6. Compañera Luz Elena, buenas noches. Buenas noches. Sí, compañera, dígame. Compañera Luz Elena, buenas noches. Buenas noches, profesora. De repente mi compañera tiene no tiene señal de internet. ¿Yo lo podría exponer? Adelante, compañera, porque estás contra el tiempo. Ya, bueno, le vamos a presentar el trabajo del concepto de la seriación. La seriación es el orden que se les da a los objetos, es una operación lógica que permite establecer relaciones comparativamente entre los elementos de un conjunto y ordenar según sus diferencias, ya sea en forma de creciente o creciente.
Seriar significa establecer un orden jerárquico por tamaño del más pequeño al más grande. El objetivo general es determinar el nivel de nociones básicas, numéricas que presentan los niños en un ambiente natural, cultural y social en que viven cualquiera que sea. Proveer a los niños pequeños de experiencias que de manera espontánea los lleven a realizar actividades en el pensamiento espacial, donde manifieste sus capacidades de razonamiento. El siguiente, compañera. En objetivo específico tenemos identificar los aprendizajes relacionados con la seriación, realizar en un contexto real si el uso de la TIC son elementos naturales. Los materiales reciclados proporcionan resultados adecuados en la seriación. Poner en práctica la teoría recibida durante el grado de educación inicial relacionado con la seriación, la educación ambiental y la ciencia, con el fin de comprobar si soy capaz de llevar la teoría a la práctica. El siguiente. La función es la capacidad que tiene el niño para ordenar objetos según su tamaño, ordenando del pequeño al más grande, del más grande al pequeño. La finalidad es la seriación. Tiene por finalidad la capacidad que tiene el niño para ordenar objetos. Esta capacidad inicia su desarrollo por ordenar objetos según su tamaño, ordenando del más pequeño al más grande, y luego del más grande al pequeño hasta que finalmente logra formar series ascendentes y descendentes al mismo tiempo. La importancia permite que el niño o la niña aprenda a comparar entre varios elementos de un mismo conjunto. Le brindará la oportunidad de iniciarse en el camino de las matemáticas, le permitirá evaluar e identificar el nivel de desarrollo del pensamiento de los niños para llegar a una solución de problemas, así como también llevar a los niños a concebir el concepto de número. Las propiedades son transitividad y reversibilidad. Transitividad es cuando establece deductivamente la relación entre dos elementos que no han sido comparados efectivamente a partir de otras relaciones que sí han sido establecidas perceptivamente. Reversibilidad Sí, compañerita bonita de nosotros, por eso es que la mía lo puso así, pero creo que Compañera, su audio. de los demás no ha puesto nada, de nosotros nomás le ha puesto dedito. Que estaba... Compañera, se me fue el internet. En etapas, sí, compañerita bonita. Primera etapa, tenemos en parejas de elementos, formar parejas de elementos colocando un pequeño y al otro grande. Además, contribuye escaleras, es decir, el niño contribuye una escalera centrándose en el extremo superior y descuidan las líneas. La segunda etapa, serie por ensayo y error. El niño logra crear la serie con dificultad para ordenarlas de manera total. La tercera etapa. En esta etapa el niño ya es capaz de realizar la seriación de manera sistemática. La clasificación consiste en agrupar y separar objetos que puedan ver los semejantes y diferencias según su criterio o características y tener en cuenta el tamaño, color, forma, etc. Si el objeto es parte de esa colección o particular. Tipos: seriación simple,
Seriación con alternancia de elementos. Seriación simple. Consiste en ordenar los elementos de menor a mayor o viceversa, según una cantidad o magnitud de determinada longitud, peso y volumen. Ordenar de menor a mayor y tamaño. Seriación con alternancia de elementos. Consiste en ordenar elementos con un criterio de cambio que se va alternando. Tiene como núcleo un patrón que indica cuáles son los elementos básicos que van a repetirse al continuar la serie. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los ejemplos de la seriación. Compañera, ¿puede volver en los ejemplos? Por ejemplo, acá tenemos donde los niños van a, por ejemplo, donde van a seriar por tamaño, ¿no? Del más grande al más pequeño y del más pequeño al más grande, como observan ahí las imágenes. La siguiente. Bueno, en la siguiente tenemos una frase que vive el presente, haz de cada día una aventura. Elena Paula. Muchas gracias profesora y muchas gracias compañera. Muchas gracias, compañera. Ahora sí, vamos a dar el otro tema, ordinalidad. Tania Flores Varela. Ya estaremos dando, finalizando este gran seminario sobre las interacciones en la construcción del aprendizaje de la institución y su familia. Adelante, compañera Tania Flores Varela, con el tema ordinalidad. Buenas noches, compañeras, profesora. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre la ordinalidad. Ellos son los integrantes del grupo 7. Ordinalidad. El origen de ordinalidad. Los números ordinales pueden generalizarse por las sucesiones infinitas introducidas por George Cantor en 1897. ¿Y quién fue? Fue un inventor de Dedekind de la teoría de los conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas. Gracias a sus atrevidas investigaciones sobre los conjuntos infinitos, fue el primero capaz de formalizar la noción de infinitos bajo la forma de números transinfinitos cardinales y ordinales. Vamos a hablar sobre la definición de los números ordinales. Se utilizan para establecer un orden, una posición, un elemento. En ocasiones se expresa en forma de palabras y en otras formas de cifras también, como lo podemos ver en palabras, donde indica primero, y también en número. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo también donde muestra una lista de niños. Por ejemplo, el 1 Teresa, y así sucesivamente. 2 Lara, 3 Daniel, 4 Marcos y 5. ¿Qué quiere decir? Los niños lo pueden leer de esa forma, ¿no? De momento, pero nosotros empezamos a practicar, por ejemplo, cuando hacemos la llegada de los pequeños, quién llegó primero, quién llegó segundo al aula. Si hablamos de los ordinales simples, los números ordinales simples, los correspondientes a los números del 1 al 10, en donde mayormente en inicial trabajamos con primero, segundo, tercero, cuarto, hasta quinto, ¿verdad? Son correspondientes dentro de los conceptos de ordinales simples, hablamos de los correspondientes a las decenas, vigésimos, trigésimos, etc. ¿Cuál es la importancia de que un niño aprenda los números ordinales o la ordinalidad? Aprender los números ordinales es importante para los niños y niñas en educación inicial, para el desarrollo de la vida y de la autonomía, pues nos permite poder expresar un orden, como lo dice la misma palabra, orden, ordinalidad, lo que será necesario para poder dar un orden a las cosas, posiciones finales de una carrera o los pisos de un edificio, otras operaciones matemáticas de otro tipo, entre muchas cosas, en específico los numerales ordinales, donde expresan el lugar que ocupa una persona, ya sea animal o cosa también.
¿Qué logramos en los niños? Los números ordinales que se aprenden en educación inicial se utilizan para ordenar elementos en una lista conforme van llegando. Ayuda a los niños a llevar un orden dentro de las actividades desarrolladas y habilidades de aprendizaje que ellos van desarrollando también. Dentro de las conclusiones, nosotros podemos captar que es importante que los niños y niñas en educación aprendan los números ordinales, ¿no? Ya sea, sabemos que los niños de inicial aprenden material concreto, que vamos a ver más adelante, y desarrollan un pensamiento lógico más avanzado. Dentro del marco teórico tenemos a los principales, que es Piaget. El conocimiento no se obtiene de los objetos, sino de las acciones realizadas sobre los objetos. Ausubel, un aprendizaje significativo cuando se enseña desde el conocimiento previo y se introduce la nueva información, que está en la página 18. Y Gardner también nos habla sobre la inteligencia del lógico matemático, que es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonable. Aquí tengo un ejemplo donde también podemos trabajar con los niños los números ordinales con los pisos de un departamento, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, una imagen de 7 pisos, ¿no? Nosotros podemos presentar con bloques lógicos, primer piso, segundo piso, tercer piso y así. También, aquí tenemos un ejemplo donde trabajamos con material concreto. Y ahí indica, ¿no? Quién llegó primero, quién llegó segundo. Recuerden que los chicos aprenden de manera visualizando los objetos, tocando los objetos, y mucho más cuando tengan los números bien grandes y bien visibles, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos jugar con ellos de manera que ellos aprenden jugando con los carritos, ¿no? Aprendiendo en carreras. También podemos trabajar la ordinalidad con las rutinas diarias que realizamos en casa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos primero? Por ejemplo, después de comer, tenemos que lavarnos los dientes, entonces llevamos un orden de una rutina, tanto como dormir, descansar, alimentarse, ¿qué va primero, el desayuno o va al último el desayuno? Entonces, también lo trabajamos dentro de las aulas. También desarrollamos rutinas que son, por ejemplo, desde los juegos, desde que ingresamos a aula también, ¿no? Ya que ya muchas compañeras ya conocen, y eso es todo, gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras, agradeciendo pues la presencia de todas las estudiantes, de la magíster Sofía Romilda Ceballos Rebasa y la señorita coordinadora académica Yané Arauco Bazán. Damos por finalizado este gran seminario denominado Las interacciones en la construcción del aprendizaje de la institución y su familia. Asimismo, pues, que haya sido de mucha importancia para todos nosotros como estudiantes, y asimismo que nos estamos formando para futuros docentes. Muchas gracias, compañeras. Miss, no sé si tendrá algo que... Sí, en primer lugar agradecer al equipo organizador, Luz Helena, a cada equipo. Han presentado buenos materiales donde se ve una buena apariencia. En algunos hay que corregir algunas ortografías, ¿no? Pero la presentación del día de hoy ha sido excelente. Veo que se han elaborado sus fondos de acuerdo al seminario, muy interesante, ¿no? Como dice Luz Helena, el tiempo es un enemigo, ¿no? Pero quiero decirles que lo han hecho muy bien, todas. A pesar de que están todavía en el cuarto ciclo, lo han hecho muy bien. Quiero agradecerles profundamente. El material que han enviado como invitación, el material del banner, también ha sido elaborado con bastante criterio, y por ello les doy mis felicitaciones a todo el ciclo, a todo el grupo de estudiantes que lo han hecho muy bien. Y también agradecer enormemente a nuestra coordinadora académica, Yanela Arauco, por acompañarnos esta noche, ¿no? Y ver de que ustedes están saliendo adelante de manera, pues, académica, ¿no? Están ya presentando sus investigaciones y están proponiendo este tema tan interesante para el proyecto integrador que tiene que ver estas nociones matemáticas, cómo las familias pueden apoyar en los niños. Sabemos que hoy en día las mamás, las familias, están siempre preocupadas por sus niños escriban y lean,
Pero esto es primero, porque el darles la oportunidad de que los niños desarrollen estas nociones lógicas, ellos con estas nociones van a tener esa capacidad de criterio, de discernir, ¿no? De crear. Entonces, a través de los juegos, de manera lúdica, estas nociones lógicas van a presentarle al niño, ¿no? Esa oportunidad de desarrollar ese pensamiento lógico, matemático, donde se tiene que ver estos niveles, ¿no? Donde el niño tiene que manipular objetos concretos, vivenciar con ellos, representar también a través de de manera gráfica, simbólica, y en lo abstracto, ese nivel abstracto que es importante, donde los niños ya empiezan a verbalizar, a dar conclusiones, donde ellos pueden aplicar y encontrar todas las regularidades y la transferencia que tiene que ver con esto de las nociones matemáticas, ¿no? Sin descuidar, por supuesto, los procesos didácticos. Sabemos que dentro del área matemática existe esa comprensión del problema que ustedes tienen que permitir a los niños a través del juego, que ellos puedan comprender, busquen estrategias para darle una solución, ¿no? Que puedan representar de lo concreto a lo simbólico, y asimismo ellos darle esa formalización, esa reflexión y transferencia. Muchas gracias a cada una de ustedes y felicito pues su trabajo. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Miss. Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Hasta la noches, Miss. próxima. Buenas noches.